bienvenidos a este espacio que está patrocinado, organizado por Duo Markets, la Unitrade. Hoy tenemos el placer, el honor de compartir con estos exponentes, vean, estos señores que son todo una eminencia de las finanzas, de las ciencias económicas. La verdad me siento súper honrado de que Duo Markets me haya tomado en cuenta para compartir con ustedes. Entonces, de verdad, un placer. Mi nombre es Ricardo Alvarado. Yo he sido trader o day trader por casi ya 20 años. Empecé muy joven. Hay gente que pues piensa que soy un poco más joven, pero no soy tan joven. Ya voy a cumplir 41 por aquello, porque a veces dicen, jue, 20 años, pero no tienen ni canas, ¿verdad? Entonces, sí, no los confunda mi apariencia juvenil. Sí tengo mucho tiempo de estar en esto. Así rápidamente, pues también me dediqué no solo a hacer trading, sino que en su momento pude manejar un piso de trading corporativo para una de las franquicias de day trading más grandes del mundo, que tiene sede en Canadá. Entonces estuve por allá 6 meses aprendiendo todo sobre el negocio del trading, de cómo reclutar, de cómo entrenar, de cómo manejar, ¿verdad? Personas, y sobre todo, ¿verdad? Cómo guiarlos en términos de estrategias, de cómo ir progresando, de cómo vencer, ¿verdad? Todas las barreras, tanto psicológicas como emocionales, e intelectuales que hay, ¿verdad? A la hora de hacer trading. Bueno, esa parte, pues ahí me desarrollé también, fui consultor para otros 6 pisos de trading en Latinoamérica. Teníamos lo que era Costa Rica, Bolivia, Salvador, Guatemala, y por ahí se me iba otro. Entonces, por ahí teníamos un proyecto centroamericano más Bolivia, ¿verdad? Que es más al sur, pero sí teníamos entonces una operación bastante grande, bastante traders a cargo, gerentes a cargo, ¿verdad? También manejé un piso de trading para un fondo de inversión corporativo, un fondo de inversión privado que querían abrir un piso de trading. Entonces he estado mucho tiempo en este negocio, ¿verdad? Tal vez no desde la parte académica, pero sí muy, ¿verdad? En las trincheras, en el día a día, aprendiendo, ¿verdad? Me apasiona montones. Ahora estoy ansioso de escuchar todo lo que tienen ustedes para compartir, porque siempre aprendo montones de personas como ustedes. Yo paso viendo, de hecho, programas y entrevistas de gente como ustedes, entonces me siento súper honrado de que estén acá. Entonces, sin más, les voy a pasar a cada uno. Vamos a empezar tal vez con Jorge. Quiero que cada uno se presente así rápidamente, nos cuenten un poco de ustedes, de su background, qué han hecho, ¿verdad? Qué se han dedicado, cuál es su área de expertise. Adelante, Jorge, nos compartes. Sí, claro, gracias Ricardo. Hola Javier, hola Jimmy, y a todos los que nos están acompañando. Bueno, comienzo. Yo soy Jorge Everardo Martínez. Yo soy profesor de finanzas en Tecnológico de Monterrey. Me encuentro en México, ¿vale? Y pues yo me he desempeñado como consultor y operador bursátil, ¿de acuerdo? Empecé mi carrera profesional en esa parte siendo eh, pues contralor operativo de las mesas de inversión, tanto de equity como de renta fija en inversionistas institucionales. Entonces, en toda esa parte vi lo que son los procesos operativos de trading y de liquidación en lo que es el mercado de valores aquí en México y también obviamente de papeles que cotizan en mercados extranjeros. Entonces, en esa parte me desempeñé en todo lo que es inversiones bursátiles. A la par, bueno, soy consultor financiero y actualmente me desempeño como profesor también de tiempo completo en la institución. En la parte internacional, pues bueno, he podido impartir cursos de análisis financiero en España y también tuve la oportunidad de armar un programa de banca de inversión en Nueva York. Entonces, bueno, he tenido la gran oportunidad y fortuna de estar en contacto con, pues, desde intermediarios pequeños, por decir pequeños, ¿vale? Hasta lo que es la New York Stock Exchange, Nasdaq, JP Morgan, todos estos top tier institutions. Entonces, bueno, ese sería mi perfil y bueno, es un gusto estar acá con ustedes y compartir todas estas ideas de trading y de mercados financieros. Genial,
Genial, bienvenido Jorge, muchísimas gracias por esa intro. De verdad, vamos a pasar un muy buen rato hablando de cosas muy interesantes. Creo que de verdad aprovechar el conocimiento de ellos es una gran oportunidad, así que pongan mucha atención. Jorge, entonces por decirlo así, has sido trader institucional, el famoso Sí, trader institucional en dos platos, casi sí, nada. sí, la verdad, comencé esa parte, digo, generalmente es al revés, primero retail, luego institucional, pero bueno, Ajá, ajá. la fortuna de empezar la parte Excelente, institucional y seguir, excelente. ¿vale? Wow, increíble. Un placer. Eh, Bueno, bienvenido. Ok, vamos con Jimmy. Adelante, Jimmy. El micrófono es tuyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy docente de la Universidad del Pacífico. Es una universidad en el Perú, especializada en finanzas. Yo dicto en maestrías, tanto el MBA con la maestría en finanzas. Los cursos que domino, digamos, finanzas corporativas e inversiones, en la parte educativa, ¿no? Mi perfil básicamente, más que trader, que lo fui algunos años cuando trabajé en el Citibank, ya más ha sido de banquero privado, ¿no? Yo tengo una empresa con un socio donde administramos portafolios de inversiones de clientes que llamaríamos affluent. Ya tenemos una UEM administrado de alrededor de 700 millones de dólares de clientes peruanos y lo que hacemos es un poco darle oportunidades de productos de inversión en función al carácter y riesgo de nuestros clientes. Ya no somos un family office, en realidad somos un fondo de inversión, ¿no? Y un gestor patrimonial para estos más de 8.000 peruanos que son no de los más high net worth o ultra high net worth, sino lo que están, como se dice, en AUMs de $500.000 por ticket aproximadamente, ¿no? Entonces, lo que tengo reuniones digamos, entidades que nos ofrecen productos y a través de eso un poco llevamos al cliente en función a su perfil, a la curva de riesgo que ellos manejan, producto que le podemos ofrecer. Y ese es un poco el experticio, no tanto del trading ahorita, pero más del Ujú. área de asesoramiento patrimonial, de entender al cliente, entender su perfil de riesgo y llevarlo por un camino en la que se sienta cómodo, ¿no? Mis clientes son básicamente patrimoniales, edades de 55 a más, con un patrimonio ya formado y armado, ¿no? Perfecto, excelente. De hecho, vamos a tener muy buenas preguntas para vos. Entonces, muy buena tu aporte. Vamos a sacarte todo el provecho posible acá. Entonces, están listos porque ahorita los empiezo a bombardear. Y adelante, Javier. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Bueno, yo soy docente de una universidad argentina, la Universidad del SEMA. Me dedico a enseñar finanzas, lógico, por eso estoy acá, y a su vez estadística y ciencia de datos, con lo cual a lo largo de estos últimos años pude combinar las tres áreas de manera sumamente interesante. Cuento con más de 15 años de experiencia en el sistema financiero argentino, donde pude pasar por distintos sectores y fui empapándome de este rico mundo de las finanzas en el cual estamos hoy todos acá. Y principalmente mi misión hoy es enseñar y llevar educación financiera a todas las personas de Latinoamérica que llegan hacia mí y que lo necesitan, con lo cual trato de que todas personas que asistan a mis cursos o a mis sesiones puedan de manera clara y sencilla, dependiendo su expertise, de poder entender este mundo de las finanzas y que puedan aprender a invertir. Excelente, Javier. Muchísimas gracias por esa intro. Y bueno, importantísimo me parece lo que mencionas de educar, ¿verdad? Proveer educación financiera. Yo pienso que sobre todo en Latinoamérica, tenemos una cultura como adversa, ¿verdad? Tal vez a la cuestión de los números, ¿verdad? Tal vez la vemos un poco como a veces tediosa, aburrida, y de verdad cambia la vida cuando entiendes, ¿verdad? Cómo funciona el sistema, cómo funciona la economía, qué nos afecta, ¿verdad? Cuando vemos una noticia, cómo nos puede afectar eso y también, que eso es a lo que venimos hoy, cómo puede producir también oportunidades para las personas que quieren, que tal vez tienen un capital ocioso, que no saben qué hacer con su dinero, que tal vez tienen un ingreso fijo, tienen un emprendimiento, una empresa o su trabajo, ¿verdad? Y tienen tal vez dinero que no quieren gastar, malgastar, ¿verdad? En cosas que no les producen nada, quieren ponerlo a producir de una forma relativamente, digamos, segura, pero en todo, como sabemos, en absolutamente todo lo que nos metamos hay riesgo, ¿verdad? El único que estamos seguros en esta vida es que nos vamos a morir. Esa es la única seguridad que hay. Entonces, partiendo de ese punto
quisiera empezar el debate, ¿verdad? Con ideas prácticas para las personas, ¿verdad? No tanto, no vayamos, no caer tanto o entrar tanto, ¿verdad? En detalles de cifras macroeconómicas e indicadores, porque ya las otras dos ponencias tuvimos los compañeros, ¿verdad? Repartiendo cátedra hasta decir más, entonces vamos a cambiar un poquito la dinámica para hoy, ¿verdad? Yo quiero que los oyentes, que las personas que nos acompañan, ¿verdad? Que tal vez no son expertos en finanzas, que están interesados en aprender, ¿verdad? Así como dijo Javier, estamos aquí para darles a ustedes conocimientos, para darles algunas ideas, para decirles por dónde sí, tal vez por dónde no, darles una pista, ¿verdad? Para que tal vez tener esa espinita, ¿verdad? Por buscar más información que les va a ser útil para la vida. Entonces yo creo que sacar ese valor, esa pizquita de valor hoy, que se lleve algo a la audiencia es nuestra meta principal. Entonces vamos a aprovechar muchísimo la dinámica, ¿verdad? Vamos a abrir la mesa, voy a hacer una pregunta, pueden responder, pueden levantar, decir quién quiere tal vez aportar ahí, ¿verdad? Que tal vez sea su área de expertise. Después también alguien puede comentar sobre lo que el otro dijo, ¿verdad? Si está de acuerdo o si tiene otro punto de vista, perfecto, bienvenido. Aquí estamos para debatir, para discutir, ¿verdad? Porque no hay nada que esté escrito en piedra tampoco, ¿verdad? Como sabemos, nadie tiene una bola de cristal para ver lo que va a suceder en los mercados, en las economías. Entonces, siempre las ideas, ¿verdad? Yo creo que también, como dijo Javier, que tiene un énfasis me parece que en estadística, ¿verdad? En números, en análisis de números, pues cualquier inversión que hagamos hay una probabilidad de que resulte, ¿verdad? Y otra de que no resulte. Cómo es el trading en el día a día y yo tengo que lidiar con eso todos los días. Entonces, bueno, excelente, perfecto. Vamos a empezar. Quisiera tal vez con una idea concreta, digamos, que ustedes puedan aportar a las personas, ¿verdad? Con toda su experiencia y todo su conocimiento, dada la situación, ¿verdad? O el panorama económico que tenemos ahora, ¿verdad? Que hay, empezamos a ver ¿verdad? Un descenso en las tasas de interés o un apetito de la Reserva Federal por bajar tasas de interés, que bajaron medio punto porcentual, que no se esperaba, ¿verdad? Fue una sorpresa. Los mercados al parecer lo tomaron positivamente, pero recientemente ayer, ¿verdad? Por ejemplo, ya tensiones geopolíticas entre Irán Israel, ¿verdad? Un ataque directo con más de 200 misiles sobre Tel Aviv. Entonces ya hay, ¿verdad? Otras cosas que pueden entrar en las dinámicas también, qué sé yo, quiero, ¿verdad? Que saquemos de ese panorama, de esas tensiones, de esas posibilidades que se pueden dar, así como se dio con la guerra entre Rusia y Ucrania, como se dio en el COVID, ¿verdad? Cuando el barril de petróleo se desplomó hasta incluso a cotizar en valores negativos. ¿Qué cosas pueden generar estas tensiones o el posible desenlace, ¿verdad? De los escenarios, porque por un lado tenemos la tesis, ¿verdad? De la Reserva Federal del aterrizaje suave y otras personas tienen la tesis de, no, vamos hacia una recesión, ¿verdad? Entonces yo quiero abrir el debate. Así, corto y conciso, piensen ustedes, ¿están más por la tesis de aterrizaje suave en la economía o vamos más bien como pintando hacia una crisis? ¿Quién quiere empezar? Cualquiera que quiera arrancar. Jorge, te veo como con cara que querés Sí, brincar ahí. sí, sí, adelante. Adelanta, Sí, sí, adelante, adelante. claro. Bueno, efectivamente, tras todos los datos que nos has compartido y que, bueno, la audiencia seguramente ya está empapada de ello en las sesiones anteriores, bueno, yo considero que estoy más predispuesto a un escenario de soft landing, ¿de acuerdo? Un aterrizamiento suave, en el sentido que, pues bueno, está apoyado por indicadores favorables de inflación que ya han estado más en línea a lo estimado, tanto en la parte de precios al consumidor, precios al productor y el PCE, Personal Consumer Expenditure. Entonces, para mí, considero que estos indicadores adicionales con datos de empleo que no han sido los mejores, sin embargo, han favorecido para que la Fed pues tome estas decisiones pues, de cortar la tasa, algo que no veíamos desde el 2020 con el inicio de la pandemia. Y pues bueno, yo considero que sería un soft landing. Obviamente está este temor de una posible recesión.
Sin embargo, creo que por el momento el escenario pinta a que pues bueno, todos estos cambios hacia un soft landing pues vayan tomando forma y en este sentido se está implementando las decisiones de política monetaria por parte de la Fed. Ese sería mi punto Ok, de todo vista. por todo punto. Sí. Excelente, excelente, muchas gracias. Jimmy, ¿qué opinas vos? Sí, a ver, yo en realidad también sorprendido por los 50 básicos abajo en el comité de septiembre. Y si uno revisa un poco la historia, porque la historia en verdad nos explica algunas cosas, creo que ha pasado un poco más de 15 o 16 años en la que la Fed baja a 50 básicos de golpe en su último Ujú. recorte. Y cuando lo hizo, propició una crisis o una recesión. Inclusive si uno revisa las curvas, probablemente puedan estar en escenarios de curvas invertidas. Y una curva invertida en la curva de rendimiento te está mostrando una potencial recesión, ¿no? Entonces, yo sería un poco más cauto en lo que los mercados, lo que se espera en el corto plazo, porque ahorita en noviembre va a haber otra sesión y yo creo que van a ser otros 50 básicos más. O sea, va a estar tratando de corregir en 1% en menos de 3 meses o 4 meses la Fed. Y eso creo que no es un panorama muy, digamos, predictivo de lo que podría pasar. Esto Ujú, nos ha enseñado que sí, han sido escenarios de recesión, ya hemos estado en ese tipo de situaciones, los mercados pueden ir corrigiendo, de hecho que en el Perú, por ejemplo, solamente la bajada de estos 50 básicos han pasado que un tipo de cambio dólar-sol que estaba en el Perú a 3.80 en un momento antes de los 50 básicos de baja, ha pasado abruptamente a un 3.7. O sea, con todo el tema político que existe en el Perú y Latinoamérica y todo ello, o sea, ha bajado muy rápido el tipo de cambio. La expectativa está montada sobre lo que pueda pasar ahora en unos meses más. Entonces, yo hasta antes de la cita, yo pensé que era 0.25, en realidad la bajada podría haber pensado un poco de una caída básica, pero si yo sí estoy un poco más alerta, inclusive la cartera de mis clientes se han puesto un poco más nerviosos y hemos tenido que liquidar algunas posiciones de renta variable a irse a bonos más grado de inversión, pero renta fija. Ya ujú, justamente adelantándose un poco la expectativa, ¿no? Pero es un poco, ujú, digamos, la ujú. visión que tenemos. Sí, nada más para añadir a lo que decís, muy interesante que tenés tal vez una postura más conservadora, ¿verdad? Sobre ese optimismo que se está dando ahorita con las condiciones del mercado. Eh, y a mí me encanta la historia. Digamos, yo no trato de predecir el futuro porque creo que no tengo tanto, ¿verdad? Tal vez tanto formación o tantos recursos para analizar tan profundo, pero me encanta la historia, me encanta lo que ya sucedió, ¿verdad? Y yo no digo que se vaya a repetir, pero si vemos lo como dijiste, mencionaste, lo que se ha repetido en el tiempo, si nos vamos para atrás, cuando la Reserva Federal ha bajado tasas de interés de una forma tan agresiva, 2008-2001. ¿Qué sucedió? ¡Pum! Crisis, recesión. Entonces, no digo que vaya a suceder, pero hay ciertas cosas, como decís, ¿verdad? Las curvas invertidas, que te dan ciertos guiños, ¿verdad? De que se viene un cambio. Y yo soy medio paranoico en el aspecto de, digamos, la postura mía es que siempre que se ha venido una recesión, nunca nadie la ha visto venir, ¿verdad? Nadie la vio venir. Llegó y agarró a todo el mundo por sorpresa. Entonces, digamos que yo soy como de la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, yo pienso que va a salir mal. Entonces, ahí están, digamos, como mi pequeño aporte, ¿verdad? Pero ustedes son los que saben. Yo solo estoy, ¿verdad? Desde las gradas estoy, porque me apasiona el tema, estoy dando ahí, aportando mi pequeño granito de arena. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Jimmy, por esa postura. Ahorita vamos a hablar de esas carteras y esos clientes y esos perfiles, que eso me interesa montones. Adelante, Javier, qué nos puedes decir vos basados en tus análisis, en tus números, en la estadística? Bueno, yo también tengo una postura un poco cautelosa, pero un poco para complementar lo que dijeron acá Jimmy y Jorge y decir por ahí algo distinto para los oyentes. En este tipo de situaciones y cuando hablamos de una primera inversión, podemos pensar cómo afecta
esa baja de tasa de la Fed en las inversiones en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en países emergentes como Argentina, donde estoy yo, ante una baja de tasa, varios activos empiezan a subir sus valores debido a que inversores institucionales dejan de invertir, en este caso en Estados Unidos, y se vuelcan a mercados como el nuestro, donde por ahí tienen un mayor retorno, con un mayor riesgo también, como vos comentaste antes. Siempre está ese trade-off de riesgo y retorno. Y asimismo, quizás, si uno quiere, supongo que vamos a hablar hoy de esta famosa palabra en finanzas, que es la diversificación de nuestro patrimonio y de nuestras inversiones para cubrirnos de riesgos. También podemos pensar en inversiones en Estados Unidos, por ahí en empresas de consumo. Quizás la gente en Estados Unidos, al recibir un menor pago por esa baja de tasas, tienden a consumir más. Esas empresas quizás pueden empezar a crecer un poco, siempre y cuando no haya una posible recesión, pero en el mientras tanto, quizás esas inversiones en empresas de consumo de Estados Unidos pueden darnos retornos interesantes, ¿no? Como para que los oyentes vayan viendo un poco de qué tipo de inversiones o a qué tipo de inversiones pueden llegar. Y hoy lo que es importante es Excelente. que todos, desde todos lados, podemos llegar a las inversiones que queramos, ¿no? Ujú. Excelente. Ya estamos ahora sí entrando en el que querías que fuera el siguiente paso, pero ya le entramos de una vez con tu comentario. Ok, de lo que generan esas situaciones, ¿verdad? O ese clima, y dentro de las posibles, digamos, qué sé yo, no tratemos de adivinar si se va a venir la crisis o si va a seguir creciendo la economía, ¿verdad? Y todo va a estar bien. Pero sí, digamos, ahora que dijiste empresas de consumo, ¿verdad? Quiero que me den ejemplos, por ejemplo, en un escenario de crisis, un escenario, digamos, que todo se rompa. Hay una burbuja ahí que nadie está viendo, ¿verdad? Que por ahí yo siento que tiene que ver con el endeudamiento récord que tienen los Estados Unidos, que está muy calladito, ¿verdad? Por ahí. Pero, ¿qué compañías específicamente de consumo, ¿verdad? Para que las personas que nos están oyendo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles serían, si ustedes tuvieran que poner su dinero de su bolsa en un escenario de esos, ¿verdad? Que ven una oportunidad, ¿qué compañías comprarían ustedes, por ejemplo? ¿O buscarían qué perfil de compañía? ¿O qué negocio, qué sector? Y, por ejemplo, en mi caso, lo que estoy analizando, y que entiendo que es una compañía que conoce la gran mayoría de los oyentes hoy, puede ser Amazon, una empresa de consumo en que quizás ante esta baja de tasas la gente en Estados Unidos consuma en vez de invertir, y esa empresa podría generar o podría generar un crecimiento interesante y por ahí pagarnos parte de su capital, los llamados dividendos en un futuro, con lo cual esa podría ser una interesante inversión. Ok, excelente. ¿Qué opinas vos, Jorge? ¿Qué perfil, Sí, qué compañía te llamaría la sí, atención en un claro. escenario así? Sí, claro. Bueno, yo he entrado ya con este sector defensivo. Estaría pensando en empresas como Costco, como Walmart, que, pues bueno, evidentemente se ven favorecidos porque, pues bueno, a final de cuentas la demanda, las ventas no son totalmente, pues elásticas a tema de consumo, a un tema de recesión o incluso de auge en la economía, ¿no? Por eso se les cataloga de esta forma defensivo. Entonces, de entrada yo pensé en Costco, Walmart, incluso PepsiCo también, ¿vale? Dado que estoy en México, ya delimitando en la parte local, pues bueno, pensaría en incluso Bimbo o FEMSA, ¿de acuerdo? Acá en México, que son, pues bueno, monstruos en cuanto a lo que concierne el mercado de valores local, ¿vale? Excelente, perfecto. Me gustó muchísimo el ejemplo, tanto de Estados Unidos como local. Si pueden hacer eso, me parece genial porque también creo que le puede dar una familiaridad, ¿verdad? A las personas que nos están oyendo en Latinoamérica, ¿verdad? Que empresas de sus propios países también podrían ser una oportunidad, sobre todo una economía tan grande como la de México, ¿verdad? Con los monstruos que tienen, de empresas, ¿verdad? Creo que podría ser también una alternativa interesante. Jimmy, ¿qué nos puedes decir al respecto de ese Y en aspecto? realidad la,
sectores como el consumo son procíclicos, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo en el Perú el COVID, porque en el Perú sí fue muy fuerte el COVID, los portafolios de mis clientes miraron a operaciones de renta fija basados en demanda interna. ¿No? Porque la economía no va a parar y el sector real no va a parar. Todo lo demás podría, pero no, el sector, la gente tiene que comer, consumir, vestirse, alimentarse y todo lo demás. Entonces, ante una eventualidad o situación compleja, ¿no? En mi caso, miraron a portafolios locales de empresas como por ejemplo Licor, ¿no? Es una empresa de consumo grande en el Perú. Gloria, que es una empresa que también tiene básicamente relacionado al tema de los lácteos, yogures, ¿no? Hace poco compró una compra apalancada su prole de Chile, por ejemplo, de las empresas, digamos, de consumo local interno. Afuera podría ser, pues, Kraft, Procter, ¿no? Pero lo que un poco la experiencia nos ha enseñado en estos años complicados, o sea, hay que tomar en cuenta que el Perú fue la quinta peor economía en calle PBI del mundo, porque a nosotros sí nos dio duro el COVID. La demanda interna sí pudo amenguar un poco esa caída en el PBI. Entonces, yo para ese momento tenía portafolios de cerca de 300 millones de clientes, entonces tenía que alocarlo en instrumentos que a menos generen algún tipo de rentabilidad mínima fuera de lo que podía colocarse afuera. Entonces, esas empresas sí tenían un buen performance, le fue muy bien localmente, pero sí, eso y también lo que es energía, ¿no? En el caso tenemos empresas como Claro, Engie, Luz del Sur locales, ¿no? Que también, o sea, todo lo que se relaciona a demanda interna es una buena opción a refugios tradicionales como el oro o en nuestro caso, pues, ponerlo en dólares de manera muy práctica, ¿no? Ujú, excelente. Ok, sí, digamos, yo de la, sí, en un escenario de esos, de hecho, andaba muy parecido a lo que dijo Jorge. Yo estaba pensando en Walmart inmediatamente por traduciendo, ¿verdad? Simplificándolo muchísimo, empresas digamos que son proveedores de cosas esenciales, básicas, ¿verdad? Para la vida de las personas pueden recortar todo lo demás, pueden dejar de estrenar carro cada año, pueden dejar de ir al cine, pueden dejar de viajar, pueden dejar de hacer muchas cosas que si no lo hacen no pasa nada, ¿cierto? Pero todos tenemos que comer, vestirnos, etcétera, etcétera, mantener nuestros hogares, entonces cualquier cosa, hasta Home Depot, por ejemplo, la gente se pone, cuando estuvieron la gente encerrada en las casas durante el COVID, la gente se puso a hacer remodelaciones, a hacer su casa más cómoda, por ejemplo, gastaron muchísimo en centros de entretenimiento, muchísimo en plataformas de streaming, que verdad, Netflix, verdad, HBO Max, Disney, todas esas plataformas explotaron porque había una demanda gigantesca, ¿verdad? Había más gente con tiempo ocioso porque ya no perdían tal vez viajando en carro, en bus, en tren al trabajo, entonces usaban ese tiempo como ocio, ¿verdad? Para distraerse durante ese periodo. Entonces, esas son las oportunidades de las que yo quería que habláramos específicamente. Ahora, Jimmy dijo algo muy importante, ¿verdad? Una palabra o una frase que me gusta mucho, que digamos que es muy interesante y que creo que todos tenemos que comprender. Activos de refugio, ¿verdad? Generalmente la gente decía, o decía la teoría, ¿verdad? En el papel, que hay que comprar oro, ¿verdad? Compremos oro porque es el activo más estable, más seguro históricamente, ¿verdad? El oro siempre va a tener valor, pase lo que pase, ¿verdad? Aunque el mundo se vaya en la tira, como decimos en Costa Rica, no sé si conocen la expresión, pero el oro, digamos, se dice, ¿verdad? Que es un activo muy seguro para tenerlo. El problema, ¿verdad? Es que también dicen que hay más oro en el papel que lo que realmente hay en las reservas. Entonces, por ahí, entonces hay un riesgo también de que realmente no haya un supply, ¿verdad? De oro suficiente para atender la demanda, que sea artificial esa venta de oro, no sé, eso me parece curioso, digamos, ese punto. Pero aparte del oro, qué sé yo, tradicionalmente se habla también de bonos del gobierno de los Estados Unidos, los bonos del tesoro, ¿verdad? Que hay una curva invertida ahí, ¿verdad? Con respecto al mercado de stocks y los bonos del gobierno.
los bonos del gobierno dan como renta fija, ¿verdad? Son muy estables, están respaldados directamente por el gobierno. Entonces, digamos que la gente lo toma como una inversión aburrida, pero segura, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen como feas. Y tal vez la gente se sale de, ¿verdad? Un escenario como un poco pesimista, se salen de un esquema tal vez de cosas más volátiles como lo que está en el boom, ¿verdad? Que Microsoft, Apple, Amazon, ¿verdad? Tesla ahora que ya se salió como de las siete grandes que ¿verdad? Como que ha fallado todo el concepto de la tecnología, la visión que tuvo Elon Musk. Los carros se están quemando, les fallan los sistemas de conducción automática. Bueno, es una tragedia. Y aparte el mercado chino, que ahora quiero que toquemos ese tema también, los chinos, ¿verdad? Vienen muy fuerte compitiendo con Estados Unidos. Entonces también quiero, tal vez ahora me den su punto de vista sobre qué opinan de esa competencia, ¿verdad? O esa hegemonía económica entre China y Estados Unidos, ese pulso. Es real la afirmación de que China está tan cerca de robarle a Estados Unidos o realmente es una exageración o China tiene ahorita, he escuchado también, tiene sus propios problemas, o todo el bloque, ¿verdad? Del BRIC, que es China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, contra el occidente. Entonces, bueno, pero para cerrar la idea de activos refugio, ¿consideran ustedes, por ejemplo, qué piensan de bonos del tesoro? ¿Qué piensan del petróleo? Digamos, ¿qué piensan del Bitcoin? Que no hemos hablado nada de ese tema. No sé qué opinión, me encantaría escuchar qué opinan ustedes de la gente que considera el Bitcoin o las criptomonedas, el Ethereum, un activo de refugio. O qué otros activos que considerarían ustedes que son realmente de refugio, ¿verdad? No tal vez o si diferente a los tradicionales, ustedes pensarían que ahora hay un nuevo activo de refugio que hay que considerar. ¿Qué piensan? Jorge, Pues, a ver, tradicionalmente creo que ya los mencionamos, ¿no? Evidentemente, oro, bonos del tesoro, en este caso Estados Unidos, porque creo que ninguno, al menos hablando ya en conjunto de forma local, pues en ninguno creo que podríamos considerarnos activo de refugio en cuanto a los bonos soberanos. El petróleo en particular no lo considero tanto un activo libre de riesgo, puesto que es muy volátil, incluso a tensiones geopolíticas como ayer, que se como perdió ayer. un Ujú, 5%, ¿no? ujú. Y también al ser un activo natural, pues bueno, está totalmente intervenido por tema de oferta en la producción, ¿no? Entonces, bueno, yo al menos esa es mi perspectiva respecto al petróleo. Y el Bitcoin, bueno, es obviamente un activo pues con tantas aristas. eh, no creo que sea un activo libre de riesgo, pero sí que ayuda a diversificar la cartera, ¿no? En particular, yo no tengo, bueno, de entrada no tengo posiciones en Bitcoin, sin embargo, en portafolios no recomendaría más de un 10% en algún activo cripto. Y yo lo haría a través de un indirecto, o sea, un ETF, ya sea spot o futuro, o opción, que ya los acaban de autorizar la semana pasada. Entonces, yo lo haría de esa forma. Entonces, bueno, en resumen, mi perspectiva es que sí sería oro, sería bonos del Tesoro, Estados Unidos, y ya para temas de diversificación, agregar cripto a través de Bitcoin. Genial, genial. Me encantan los ejemplos. Eso es valor. El valor que Gracias. estamos buscando para las personas. Perfecto los ejemplos. Sí, totalmente de acuerdo con el petróleo, ¿verdad? El petróleo, nada más como para hacer el paréntesis, ¿verdad? El lunes, el compañero Gabriel Montalto puso un ejemplo que me gustó mucho, que digamos, como que fue una oportunidad que él vio, ¿verdad? En el momento y la gente se quedó pensando si brincaban o no, ¿verdad? Cuando el petróleo, ahora que mencioné que el petróleo cotizó durante el COVID en valores negativos, el petróleo siempre va a volver a subir. Entonces hay cosas, ¿verdad? Que aunque se desplomen, como por ejemplo los bienes raíces, ejemplo, ¿verdad? Para traducirlo siempre con el ejemplo, atentado a las Torres Gemelas, ¿verdad? Manhattan, los bienes raíces más caros del mundo. Durante los atentados, todo el mundo quería salir corriendo de ahí, vender. Entonces, imagínense los que tenían la plata en la bolsa a los precios que compraron esas propiedades.
y después todo volvió a la normalidad y ahora volvieron a ser las propiedades más caras de todo el mundo. Entonces, esas son las oportunidades prácticas, ¿verdad? Que me gustaría que discutamos. Y excelente, digamos, la perspectiva, digamos, del Bitcoin, no descartarlo, dice Jorge, no poner todas tus esperanzas en algo que pienso yo, ¿verdad? Agregándole la parte de la criptomoneda, yo mencioné que me gusta mucho la historia. El problema con el Bitcoin es que tenemos muy poca historia, ¿verdad? Relativamente poca historia. Entonces no sabemos los riesgos que puede tener porque tampoco entendemos o no tenemos visibilidad de lo que pasa detrás de las mecánicas que pasan, ¿verdad? Detrás de la oferta y demanda del Bitcoin. Lo que sí voy a agregar es que, por ejemplo, un fondo de inversión como BlackRock, uno de los más grandes del mundo, con una de las carteras más grandes del mundo, está tratando de comprar todo o abarcar todo el Bitcoin que puedan, por alguna razón. Entonces, no sé, ahí les dejo esa picando por ahí. Jimmy, ¿qué opinas? Activos refugio. Sí, bueno, en donde uno podría refugiar tradicionalmente, lo hacemos en oro, ya, algunos clientes compran ETFs de bonos de grado de inversión, ¿no? Principalmente los que están en Estados Unidos. Eso también lo tienen como un refugio. No entran nada a lo que es variable. Los bitcoins no son parte de la cartera que hemos tenido en experiencia para situaciones, no 2008, en nuestro caso ha sido 2021 complicado. En la cartera que administrábamos, nuestros clientes monetizaron todo, lo pasaron a dólares y lo pusieron, una parte lo pusieron en oro, otra parte se fueron a bonos americanos y otra parte pusieron en bonos grado de inversión en Estados Unidos. Otra parte, lo que ya era, digamos, con más temor, pero no es un activo subyacente, era enviamos dinero a Europa, Suiza específicamente, como aporte a fondo de resguardo, depósitos en esos bancos. A pesar que las tasas eran negativas en aquel tiempo, el cliente peruano estaba mucho más tranquilo con solamente pagar por la seguridad. A veces es como el tema del barril del petróleo, ¿no? Estos clientes pagaban menos 2% entre la tasa del banco y lo que el fee de administración que estos bancos te cobraban solamente por ocuparte el dinero. Entonces, en situaciones complejas que hemos vivido políticamente, eso han sido oportunidades principalmente para dejar el dinero temporalmente, ¿no? De ahí han ido armando portafolios mucho más de renta fija, pero siempre son o depósitos en bancos grandes, como Camino, bonos americanos, algo en oro, o ya si queremos poner algo más, ETFs en bonos de grado de inversión específicamente en Estados Unidos, ¿no? Excelente, perfecto, gracias. Javier, ¿algo más ahí que quieras agregarle? Sí, claro, cómo no. Un poco para compartir la experiencia de Argentina, que nosotros tenemos problemas de tasas de inflación ya hace varios años. Como activos de resguardo se crearon acá en Argentina certificados de depósitos atados a los índices de inflación y dada la simplicidad de poder acceder a ese tipo de certificados, mucha gente en Argentina, incluso que quizás no tiene la suficiente educación financiera, pudo resguardarse de esas tasas altas de inflación que nosotros venimos sufriendo. Luego, quizás o para avanzar un poquito, también tenemos bonos de nuestro gobierno atados a la inflación, que siempre está el riesgo de default, pero los ciudadanos argentinos lo empezaron a considerar también como un activo de resguardo, además de lo que ya comentaron Jimmy y Jorge, ¿no? De el oro, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero obviamente dependiendo la situación de cada uno de los países es que vamos viendo ante qué posibles riesgos cubrirnos. Ok, excelente. Ok, y después, digamos, eso, después, digamos, de una crisis, ¿verdad? Que caigan los precios de todo, ¿verdad? Todo está en el piso. Inmediatamente, digamos, en su instinto, en su estómago, ¿qué buscarían? Ya no como, ¿verdad? Refugio, como buscando uno preparándose para la crisis, sino después de la crisis, ¿qué buscarían ustedes comprar cuando todo esté en el piso? Jorge. Ok, estoy pensando, yo creo que bienes raíces, yo creo que sería bienes raíces. Esa era la mía, esa era mi Una caballo. buena opción. Eh, acá, digo.
tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente Ujú, invertir en claro, bienes claro. raíces, Tienes que pero al esperarte menos bastante tiempo. exacto. Y sin embargo, al menos acá en México tenemos un instrumento que, pues bueno, va muy indizado a los bienes raíces, le llamamos fibras, que son similares a los REITs en Estados Unidos, que bueno, son instrumentos que, en este caso, fideicomisos que invierten en inmuebles destinados a arrendamiento. Entonces, obviamente, cuando hay crisis en este sector de real estate, pues bueno, obviamente los precios se desploman, ¿no? Entonces creo que ahí sería una buena oportunidad, puesto que, bueno, el inmueble se espera, ¿no? Que siempre mantenga en largo plazo una apreciación en su valor. Entonces acá en México recomendaría esta opción de llamada fibras. Ok, Jimmy, Javier, alguna otra opción diferente al real estate? Sí, o sea, el, yo pondría un poquito de metales, ¿no? Sería un poquito más agresivo con el tema del crecimiento, porque así como los inmuebles pueden caer de precio o como el barril de petróleo puede bajar, el oro también puede bajar, pero en un momento va a subir. Entonces, en Perdona que te situaciones donde interrumpa, vemos activos que tienen un per- valor muy, muy por debajo, perdona que este, te interrumpa. Por ahí preguntan, que está relacionado a lo que estás diciendo, ¿qué consideras, digamos, por ejemplo, también de la plata como activo refugio, aparte del oro? sí, o sea, y ahí por ejemplo, entrando un poco al tema de China, yo te diría más que el cobre, ¿no? El Perú es el segundo mayor exportador de cobre a China. Claro, yo le exporto el cobre y me lo devuelven en alambres, ¿no? O sea, para ser Ujú, bien, bien ujú. prácticos. O en Entonces, baterías de carros. o de material de carros. Entonces, eso, por ejemplo, cuando hay una situación compleja de metales, sí tengo un poco la oportunidad de clientes que sí le ponen activos de mayor relevancia y muy relacionados a la demanda que tiene China como país, en el caso nuestro. Un camino es la parte inmobiliaria, pero también le ponemos algo en metal relacionado al cobre, relacionado al oro, o al gran comprador chino que se tiene del lado de Asia, ¿no? Ok, excelente. Javier. Sí, un poco estaba pensando para complementar y poder dar ideas diferentes en Ujú, ese posible escenario de crisis, por ahí analizar la situación actual. Si pasase hoy, quizás pensaría en empresas relacionadas, por ejemplo, con inteligencia artificial o empresas relacionadas con energía renovable. Obviamente, si eso pasase hoy, por ahí pasa en un año. Y como todos sabemos que el mundo va cambiando, aparecen nuevas tecnologías, nuevas situaciones, por ahí podría ser interesante otro tipo de empresas de otros sectores diferentes, ¿no? ujú. Se me ocurre pensando si pasase mañana. Ujú, ujú. Me gusta ese enfoque porque está, como dicen, pensando fuera de la caja, ¿verdad? Pensando tal vez en mercados emergentes o nuevos, ¿verdad? Oportunidades nuevas. Muy interesante ese punto de vista, ¿verdad? Analizar otras opciones fuera de tal vez de las tradicionales, pero me parece que el aporte que dieron en conjunto le da una muy buena idea de concepto, ¿verdad? Activo de refugio, qué compro si se viene una crisis, cómo acciono, ¿verdad? Ahora, quiero ya nos quedan unos 13 minutos, quiero tal vez, ¿verdad? Desde un punto de vista práctico para las personas que nos están escuchando o cualquier persona, que si ustedes le fueran a recomendar, digamos, a un hermano, un familiar, a su papá, ¿verdad? Un primo, lo que sea, ustedes le fueran, les hacen esta pregunta en una reunión familiar. Mira, Jorge, Jimmy, Javier, tengo $10,000. Vamos a hacer un perfil, digamos, de un inversionista que quiere empezar, ¿verdad? Que tiene un capital semilla pequeñito, ¿verdad? Pero que quiere algo relativo, un perfil más o menos conservador, que no se va a poner a tomar riesgos locos, sino que quiere como dejarlo ahí, ¿verdad? Y que le vaya dejando algo, ¿verdad? Que por lo menos que sea más que lo que le quita la inflación si lo guarda en el banco. Para ese perfil de persona, digamos, que tenga 5,000, 10,000, entre 10,000 y $20,000, digamos, no más de eso, ¿verdad? ¿Qué le recomendarían ustedes, tal vez como ver?
qué oportunidades podrían aparecer por ahí. Voy a darle la palabra a Javier para cambiar el orden. Sí, cómo no. En un perfil conservador, obviamente, tendríamos que tener activos líquidos, ¿sí? En caso de, por ejemplo, necesitar, si este famoso tío, primo, hermano nos pregunta, nosotros le tenemos que decir, bueno, armá tu cartera de inversión sin exponerte demasiado al riesgo y ten en cuenta si vas a necesitar la plata o el dinero, en qué horizonte temporal, ¿no? Llegado el caso que lo puedas llegar a necesitar en un corto plazo, bueno, podés invertir en algunos activos líquidos que vos puedas venderlos en el momento y hacerte del dinero. Sí, con tu perfil conservador, ten en cuenta de no exponerte a riesgos innecesarios, como por ejemplo lo que estuvimos hablando antes. Bueno, ¿cuánto de nuestra cartera vamos a dedicarla a bitcoins, por ejemplo? Si este familiar todavía no está empapado de esos temas, bueno, es recomendable que te metas en ese mundo. Por ahí en un principio no, pero sí estudialo y velo. Sí, armate una cartera conservadora diversificada, ¿sí? También existen los famosos índices accionarios, en donde ahí es donde más podemos diversificar nuestro dinero, que invertimos en un índice y estamos invirtiendo en 500 acciones de Estados Unidos, por ejemplo, el famoso S&P, ¿sí? Como para empezar a decirle a ese familiar cómo utilizar ese dinero y que pueda ir teniendo una renta, ¿sí? Y no guardarla debajo del colchón y que no vaya generando nada. Claro, claro. Sí, generalmente, ¿verdad? Para explicar ese, por ahí están preguntando si VOO, ¿verdad? Que es un ETF, es una buena opción. Yo pienso, ¿verdad? Ahorita les doy para que ustedes respondan. Pero, por ejemplo, el Standard Poor's, ¿verdad? Que es el conglomerado de las 500 empresas más grandes o más representativas de los Estados Unidos. Hay 11 sectores en ese pastel, ¿verdad? Que se corta, ¿verdad? El problema ahí, siento yo, ¿verdad? Que es un riesgo latente, que es el mercado y sobre todo desde el COVID y con todo el dinero que se le inyectó al mercado, ¿verdad? Por la impresión de dinero de los bancos centrales, que todos inyectaron trillones de dólares en la economía, y ese dinero, ¿verdad? Al estar en tasas de prácticamente cero, la gente tomó el dinero y también metió el dinero al mercado, ¿verdad? Lo invirtieron porque había mucho efectivo en la calle, ¿verdad? Dinero gratis, ¿verdad? Que llaman popularmente. Pero el riesgo que veo yo, digamos, históricamente, bueno, históricamente esos, ¿verdad? Tienen una curva creciente, ¿verdad? Constante. Nada más que en el momento que uno entra, por ejemplo, ahorita que estamos en altos históricos, depende mucho o tiene mucho riesgo lo que pueda pasar con la tecnología, porque estas 5 o 6 empresas que son el mayor capital, ¿verdad? De ese índice. ¿Qué pasa si él entra en default? Por ejemplo, la tecnología en el aspecto que la tecnología crece exponencialmente, entonces es un riesgo, creo que reducido, ¿verdad? Tal vez. Pero que exista el riesgo de que esas compañías hayan sido tan infladas, ¿verdad? Que muchos analistas dicen que sobrevaloraron esas compañías y después terminen desinflándose y se traigan el índice abajo, ¿verdad? Entonces, ese es digamos, posible riesgo que veo yo de ese activo en específico, pero históricamente es una muy buena inversión, ¿verdad? A largo plazo. ¿Qué opinas, Jorge? Sí, ¿Qué claro. le recomendarías a alguien, a un familiar, digamos, que Sí, claro. diversifique? Totalmente en línea con lo que nos comenta también Javier, pues bueno, para un inversionista promedio, incluso por debajo del promedio, puesto que serían, pues bueno, familiares que a lo mejor no tienen tanto conocimiento del mercado, pues bueno, irte directamente a activos tradicionales, ¿no? ¿Para qué estar buscando activos complejos o productos de inversión que no entiendes o que no está clara su estructura o comportamiento? De plano, atacar esa parte con activos tradicionales, por ejemplo, fondos mutuos, que acá en México les llamamos fondos de inversión. Pues bueno, son instrumentos muy, muy básicos que de hecho están totalmente hechos para el inversionista retail o pequeño y mediano, ¿vale? También a la par, pues ETFs, obviamente indizados, que serían los tradicionales, nada de apalancados, exposición indirecta y demás, no, tradicionales que repliquen un Como el, índice. el, el VO, ¿lo Exacto, recomendarías? índices Broad Equity como obviamente el BO que traquea el S&P 500 o
de otros sponsors como Spy o Dia, ¿de acuerdo? Y también a la par invertir en incluso en acciones que sean blue chips, obviamente, blue chips y que, pues bueno, son acciones de empresas ya posicionadas totalmente en su sector, en la industria y que, bueno, son ya las de cajón, ¿no? Que todo el mundo conoce y que, pues bueno, que puedan obviamente tener un buen desempeño. Aunado justamente a la restricción de liquidez, muy importante que nos indique familiar o posible inversionista por si requiere alguna necesidad cubrir y podamos contar con la liquidez, ¿no? Porque hay instrumentos que obviamente no son tan líquidos, sin embargo, lo que acabo de comentar cubre esas necesidades de liquidez. Y la otra restricción, pues es obviamente el horizonte de inversión, ¿no? Obviamente no es lo mismo invertir en corto, mediano que a un largo plazo y eso obviamente al gestor pues nos da mucha idea de qué activos sí y qué activos descartar en esa construcción del portafolio. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias por ese aporte. Jimmy, quiero que vos nos digas la misma pregunta, pero con un perfil de inversionista un poquito más alto, como el que vos generalmente trabajas. Ya inversionistas un poquito más pesados, digamos, con capitales de cierto, dijiste más o menos como de $55,000 para arriba, ¿verdad? Algo así. De $500,000 para arriba. Bueno, de medio millón, no, imagínate, todavía más pesado, Sí, excelente. Entonces, digamos, bajémosle un poquito a ese, ya. pongámosle de 50,000 a $200,000, digamos, que puede hacer una persona que tal vez un pensionado, ¿verdad? Una persona que tiene sus ahorros, ¿verdad? Ujú. Que quiere ponerlos a hacer algo, ¿verdad? Y tal vez crear un patrimonio para su familia. ¿Qué les recomendarías? Y claro, nosotros cuando hacemos evaluaciones de los perfiles tratamos de que tengan un... A ver, si es un perfil de renta periódica, tratamos de ponerle 80% renta fija, 30% renta variable. En ese 80% renta fija le colocamos ETFs de bonos Grey Investment que le genere una renta, ¿no? Para que le genere un flujo trimestral o semestral y a partir de eso ellos cobren una rentabilidad. Y el otro 20% lo dividimos según el perfil, un 15% en un SPY, un índice de acciones y le ponemos un 5% en alternativos. Justo comentaba Jorge el tema de las, por ejemplo, las fibras. En el Perú también tenemos fibras o fondos de inversión de renta variable. También lo podemos hacer, ¿no? Entonces le hacemos un mixing o si el cliente, por ejemplo, acá también se mueven notas estructuradas le podemos poner un poco de nota estructurada o le podemos poner, ahora está de moda en el Perú, Bito, que es el ETF de cripto que también unos clientes lo están pidiendo. Entonces, algo de eso le ponemos en un 4 o 5%, pero en ese pie. Si el cliente quiere, digamos, tener algo de riesgo, pero renta, ya, digamos, estimada. Y claro, portafolios que se arman en función a flujo periódico. No le planteamos trading en el 80%, sino renta estimada sobre un cupón, ¿no? Y de empresas, digamos, bastante más sólidas. Es como lo manejamos con el portafolio de clientes nuestros, ¿no? Excelente. Sí, digamos nada más para tal vez complementar la idea. En ese escenario, ¿verdad? Lo que hacen o lo que hace el fondo de Jimmy es, dijo un pie, ¿verdad? Entonces es como a ese pie le meto en la receta un poquito de esto, un poquito de aquello, ¿verdad? Que lleva 3 cucharadas de esto, 2 pizcas de esto, ¿verdad? Entonces no es una sola, no apostarle toda a una sola cosa. Creo que es el mensaje, ¿verdad? Que nos dieron todos en general, sino crear nuestro propio ETF, ¿verdad? Que tiene varias cosas adentro. Entonces, si algo se rompe o algo sale mal, no lo vamos a perder todo, ¿verdad? Vamos a compensar y también así funcionan los mercados, ¿verdad? Los 11 sectores, por ahí un mercado se cae porque algún factor macroeconómico, geopolítico está afectando, ¿verdad? O una situación como por ejemplo la pandemia, volviendo al ejemplo de la pandemia, las farmacéuticas hicieron fortunas, ¿verdad? Todos los que vendían insumos médicos hicieron fortunas, las plataformas de streaming hicieron fortunas, las compañías tecnológicas que tenían tecnologías remotas, de verdad, de virtualización, comunicación, como la que estamos utilizando ahorita, hicieron fortunas. ¿Verdad? La industria de restaurantes,
fuera de que las que acoplaron, ¿verdad? Al delivery, ¿verdad? Rápidamente, pues, no pudieron sobrevivir. Las que sobrevivieron fueron las que se adaptaron a la tecnología. Entonces, creo que esa es la lección que nos queda de todo su aporte, todo su conocimiento, sus consejos valiosísimos. Es no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, ya estamos cerrando. Para cerrar, un último mensaje personal de ustedes para la audiencia, un consejo, digamos, que ustedes les digan a la gente en cuanto a educación financiera, en cuanto a tal vez, em, qué cosas evitar que son muy riesgosas, ¿verdad? Ofertas, o por ahí ofertillas que vemos todos los días que nos bombardean de publicidad con cosas que suenan muy bien, ¿verdad? Pero terminan muy mal. Entonces, tal vez en ese aspecto, es su comentario final de cada uno. Bueno, sí, sí, en mi caso, relacionado que estoy bastante empapado con la educación, es justamente eso. Paciencia, disciplina y educación financiera constante. Hoy tenemos la suerte que en este mundo tecnológico tenemos recursos para educarnos por nuestra cuenta, si no tenemos tiempo o lo que sea, con lo cual la educación financiera es sumamente importante, no tomar decisiones por impulsos ante por ahí noticias que nos generen por ahí alguna necesidad de vender nuestras inversiones o activos apurados sin analizar. Yo creo que la educación ayuda a que no cometamos este tipo de errores y a estar siempre informados de las nuevas tecnologías, las nuevas inversiones, con lo cual aliento a todos los oyentes a que se eduquen constantemente en este apasionante mundo de las finanzas. Excelente. O sea, a leer mucho, a estar viendo las noticias, leer artículos, porque muy importante, no todos tenemos que ser expertos como estos tres titanes que tenemos aquí. Podemos ser como yo, que me obsesiono y estoy leyendo y estoy viendo los mercados todos los días. Una persona común y corriente, tal vez en la universidad, yo estudié administración de empresas y llevé un curso de macroeconomía, de finanzas, de matemática financiera, pero digamos, lo más importante creo que es despertar la curiosidad y la disciplina de aprender algo nuevo todos los días que nos sirva para la vida. Porque amigos, yo creo que saber de economía y finanzas nos lo han quitado el derecho de saber de eso desde la escuela, desde cómo ahorrar, de cómo invertir, ¿verdad? Que tal vez ya más viejitos, ¿verdad? Más grandes, pues nos agarró un poco tarde, pero nunca es tarde, mientras tengamos vida. Pero si hubiéramos empezado de más jóvenes, quién sabe dónde ya hubiéramos estado, ¿verdad? Jorge. Sí, claro, claro. Digo, obviamente el pilar es la educación financiera, desde pues, aspectos básicos de ahorro, crédito, inversión. Ya enfocado a inversión, pues bueno, sí aconsejaría primero, bueno, invertir, evitar, ¿no? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Pues invertir en productos que no conoces, ¿vale? Ese sería como un red flag, ¿vale? La segunda, pues no diversificar, tener exposición a un solo activo, creo que es algo que puede tener algo bastante contraproducente en el desempeño de tu portafolio. También creo que evitemos toda esta parte del FOMO o del hype que luego hay, que es muy común, sobre todo en los inversionistas retail, de estar tomando decisiones en momentos de sobrecompra o sobreventa. Bueno, puede ser también contraproducente en el desempeño del portafolio. Y por último, pues bueno, no dar ese seguimiento, ¿no? A tu portafolio, ¿no? O sea, es una constante, tú tienes que estar ahí viendo, leyendo, informándote y sobre todo adaptando tu portafolio al contexto macroeconómico que ya hemos visto que, bueno, siempre es dinámico, ¿no? O sea, va cambiando y de ahí tomar esas decisiones de inversión. Excelente. Muchísimas gracias. Sí. Y Jimmy, para cerrar, con broche de Eh, oro. gracias. Un poco la sugerencia que les podría hacer a todos es conocer nuestro perfil de inversión, ¿no? El peruano por naturaleza es conservador. A nadie le gusta perder, a mí tampoco me gusta perder, pero hay un lema que dice que el que no arriesga no gana. Pero para arriesgar tienes que conocer en qué estás arriesgando y saber en qué te estás metiendo. Entonces, cuando tú ves un producto de inversión y te lo quieren explicar, algo que me funciona mucho con mis clientes es que si no lo entiendes rápidamente o fácilmente, mejor no entres. Y si la rentabilidad de lo que te presentan es tan tentadora, que te dan tasas de 30 40%, si fuese así la vida, pues todos seremos millonarios. No es tan sencillo el mundo. El mundo es más difícil que una tasa de 50 40%.
Apple, una empresa súper exponencial, gana 25% en utilidad neta en el ROE. Entonces, que me pagas un producto que va a ser 30, es como que me digas, pues que ese producto gana más que Apple y eso es imposible, rápidamente hablando, ¿no? Entonces, En dos platos, sí, claro, o sea, imagínate. destrozaste a los estafadores en dos platos. Así es. Entonces, hagamos algo muy práctico. Conozcamos qué nivel de riesgo tenemos, cuánto podemos soportar y en función a eso ver qué va con ese perfil. Si hay perfiles conservadores, mantengámonos en depósitos. De acuerdo, eso va mucho de la mano con la educación financiera, para dar el siguiente paso que es invertir. El activo más rentable en el mundo en los años, estamos hablando de 30, 40 años, son las acciones, pero estamos hablando de largo plazo, ¿de Ujú, acuerdo? No es que ganes en 1 o 2 años 30%, eso no existe, es un ujú. plazo más largo. Y a partir de esa decisión de querer entrar al mundo de las inversiones es documentarse. Temas sencillos, básicos al inicio, acciones, bonos, y después entramos a lo que llamamos alternativas, estructuras un poco más complejas, pero salir de lo tradicional y aventurarse desde leer, como dice Ricardo, o entrar a la página de Google Finance o Yahoo Finance y comenzar a seguir un par de acciones, Nvidia, Tesla, ¿no? O lo que está de moda, el nearshoring, por ejemplo, cuando estuve en México aprendí un poco de eso, Jorge, del famoso nearshoring. Es algo bien interesante. Entonces, documentémonos, entendamos cómo funciona el mercado, nadie se va a hacer millonario de un día para otro. ¿De acuerdo? Y seamos muy vigilantes de lo que tomamos como decisión de inversión, ¿no? Excelente, sí, que creo que quede de lección ahí para cerrar nada más, que las fortunas, ¿verdad? Las fortunas se construyen no en meses ni en años, se construyen en décadas. Entonces, para que ustedes, eh, creo que así el mensaje claro es a la gente, cuando ven algo que es demasiado, demasiado bueno para ser cierto, eh, cuestionenlo mucho, investiguen, pregúntenle a otra persona, no se vayan por el impulso, ¿verdad? Porque es una reacción muy humana. La recompensa una cosa primitiva que se activa en nuestro cerebro, ¿verdad? Que al tener a la mano una recompensa grandísima, ¿verdad? Como la oportunidad de mi vida, se me apaga el cerebro, se me apaga el razonamiento, se me apaga el análisis, ¿verdad? Y simplemente brinco y quiero creer a ciegas de que es cierto, ¿verdad? Pero me han llegado casos, o sea, de verdad que me quiebran el corazón de personas de tanto de estos influencers, ¿verdad? Que son unos irresponsables, que, ¿verdad? Que muestran una vida de lujos y que yo hice esto, ¿verdad? Con 21 años y ya ando en Lamborghinis y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y también gente fondos, ¿verdad? Hasta fondos en el mundo de los fondos de inversión y las compañías que aparentemente son muy serias, pero ofrecen un 40-50% y hasta más, ¿verdad? Como casos Omega Pro, ¿verdad? En Latinoamérica, que ofrecían creo que un 150% anual. Y se quebraron, cerraron, desaparecieron, ¿verdad? Y a un amigo doctor le robaron $60,000. Entonces, quiero que esos testimonios sean para que la gente, ¿verdad? Porque a veces piensan que cuando uno es tan real en las palabras, que es como que yo no quiero que ustedes sean, que cumplan sus sueños y que vivan el sueño, ¿verdad? De todo lo que quieren tener. Sí se puede tener, pero hay que trabajar mucho, hay que educarse mucho, hay que sacar el rato porque esas personas que están dispuestas a aprender, a estudiar, a prepararse, a estar abiertos a las oportunidades son las que llegan a pegar esa oportunidad en la vida, ¿verdad? Que los lleva a otro nivel. Entonces, con eso me despido, mis amigos. De verdad, un placer, un honor compartir con ustedes. La pasé demasiado bien, Jorge, Javier, Jimmy. Agradecidísimo por el espacio, por sus aportes. Yo aprendí muchísimo. Me encanta hablar de eso. Como pueden ver, me apasiona montones. Y de verdad, espero que nos volvamos a encontrar en algún otro espacio. De muchísimas gracias a todos.